Nos encontramos nuevamente, además con mucha alegría en Cruzando Fronteras, con la teóloga Margarita Saldaña Mostajo, de la familia espiritual de Charles de Foucault. Margarita ya ha estado otras veces en el programa tratando de algunos temas específicos, también de algunos de sus libros. En esta ocasión nos habla de Palabras Vitales, su último libro en Salterre, en la colección El Pozo de Siquem. Estas palabras vitales son palabras que habitan el corazón y la mente de Margarita en los últimos años, tales como sosiego, humildad, ternura. Son palabras que tienen mucha fuerza y que ella quiere compartir con todos nosotros. Pues descubramos estas palabras vitales de la mano de Margarita Saldaña. Qué alegría tener a Margarita para hablar de palabras vitales. Bueno, sobre todo para hablar, porque Margarita hable de lo que hable. Es interesante, así que bienvenida Margarita, ¿qué tal? Hola Fernando y hola a todos los amigos y amigas de Cruzando Fronteras. Pues muy bien, con ganas de compartir este espacio. Hace ya tiempo que no nos reuníamos. Sí, sí que es verdad, pero bueno, yo creo que estas palabras vitales nos van a concentrar y nos van a ayudar también para ir terminando este año y para el próximo 2025 que ya lo tenemos tan de cerca. En realidad, leyendo tu libro, Margarita, uno se da cuenta de que hay pocas palabras vitales, ¿no? Bueno, no sé si hay pocas o es que contactamos poco con ellas. Yo lo que sí creo es que en el conjunto de nuestro día o de nuestra vida hay cantidad de palabras que van como pasando sin pena ni gloria porque no nos dejan ninguna huella. Y después hay algunas palabras que nos generan más bien desánimo o con las cuales generamos también pues desánimo o tristeza o herida en otras personas y serían palabras un poquito mortíferas. Y al lado de todas estas palabras o escondidas a veces en los pliegues de lo cotidiano se encuentran algunas que generan vida y que por eso llamo yo palabras vitales. No sé si son pocas, creo que quizá no, pero tal vez nos falta hacer el ejercicio más consciente de reconocerlas, de sentirlas, desplegarlas. Margarita, ¿qué significa una palabra vital? Bueno, una palabra vital yo diría que es como el nombre que vamos poniendo a la memoria de una experiencia positiva que hemos vivido. Es decir, es aquello que nos permite reconocer lo que va generando dentro de nuestra propia vida y en el hondón de la vida pues energía vital, ¿no? Es una manera de nombrar esa realidad. Y por eso es tan importante contactar con ellas, porque contactar con las palabras vitales en el fondo es reconocer aquello que va tirando de nosotras, de nosotros, hacia aquello que de verdad importa, hacia el horizonte de sentido, hacia lo que nos hace vibrar, comprometernos con la realidad. Sí. Claro, tú en este libro nos compartes en realidad palabras vitales que son fundamentales para ti, pero leyendo el libro y también comentarios que me han llegado de gente que se lo ha ido leyendo, estas palabras vitales en realidad no se improvisan, sino que son parte de una trayectoria, son parte de la espiritualidad de Nazaret, son parte también de la senda de Charles de Foucault, que por cierto lo vuelve a citar el Papa ahora en la nueva encíclica sobre el corazón de Jesús, pero no es algo que se improvisa, sino que es algo que es con lo que vamos creciendo de alguna manera, ¿no, Margarita? Ocurre con las palabras vitales como ocurre con todo aquello que de verdad importa en la vida. Nada de ello se improvisa. Yo cada vez soy más amante de los tiempos lentos, de los tiempos de reposo, de los silencios germinales. Las palabras vitales, claro que no se improvisan y para nacer necesitan de un ambiente propicio y ese ambiente propicio yo creo que tiene que ver con el silencio, ¿no? Las palabras pueden ir germinando en el fondo de un silencio que les permite ser escuchadas. Y ahí es verdad que sí conecto pues con todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de Nazaret, esos 30 años de vida
llamada escondida, ¿verdad?, del Verbo encarnado, de Jesús, el Hijo, que vive sumido en una especie de silencio del cual los evangelistas no han tenido gran cosa que contar. No significa que no hablase, sino que su vida iba madurando y realizando el reino, pues en lo que es el silencio o la dimensión gris y cotidiana de la vida. Y también conecto ahí pues mucho con Carlos de Foucault, que aunque vive en el fondo, podríamos decir, del desierto, y mantiene muchas relaciones allí con la población del desierto, porque el desierto no es un lugar vacío, allí vive mucha gente, pero es verdad que todo lo que él vive y va desplegando nace del encuentro, de la intimidad con Jesús, a un encuentro al que vuelve constantemente, ¿no? En la lectura y la meditación de la palabra y en la contemplación de la realidad. Pues sí, esa palabra vital creo que se enraiza en un silencio hondo, que es el que permite que esta palabra tenga sentido. Pero en el fondo, como todo lo que nos importa, necesita de tiempo para emerger, para ser reconocido, para ser cuidado y para poder ir dando fruto. ¿Ha sido difícil seleccionar estas 9 palabras, escribir estos 9 capítulos? Difícil escribirlos no, en realidad no ha sido difícil. El ejercicio de escribir no es el más complejo. Creo que lo difícil es ir cruzando la reflexión propia, en este caso la mía, con la reflexión de otras personas, ir dejándome interrogar por lo que estas palabras me traen a mí, también al hilo de muchos encuentros. Estas palabras han nacido o se me han ido diciendo por dentro, sobre todo en el encuentro con otras gentes, pues cuando hay grupos que me piden, ayúdanos a reflexionar pues sobre la sinodalidad o sobre la visibilidad. Y entonces lo difícil o lo complejo más bien es empezar a dejar que esa palabra resuene en mí y al mismo tiempo vaya al encuentro de la reflexión de los demás, ¿no? Y ahí pues vaya enriqueciéndose y cobrando cantidad de matices. Después, escribirlas no deja de ser casi como el decantado de ese ejercicio. Muchas veces las palabras surgen en esa reflexión y solo después pues me dedico a ponerlas por escrito, ¿no? Y eso es lo que lo hace complejo, pero también muchísimo más interesante y muchísimo más rico. Todas estas palabras son palabras que dan sentido, que alegran el corazón y que ayudan como a desbordar la propia vida, ¿no? A desbordar la propia vida, sí, probablemente por esto que acabo de comentar, porque estas palabras adquieren su sentido o por lo menos avanzan en ese nivel de significación cuando se encuentran pues con el eco que provocan en otras personas. Y es una especie de experiencia de visitación. Me gusta que traigas esto de la alegría. Las palabras vitales provocan alegría, como le provoca alegría a María ese dichosa tú de Isabel, ¿no? Y como a Isabel seguramente le provoca alegría ese Magnificat de María. Es decir, que los seres humanos, a través de la palabra, tejemos vínculos y en ese vínculo, en ese encuentro hondo, profundamente humano, sí que creo que hallamos o estamos llamados a encontrar una fuente de gozo, de camino juntos. Me parece muy bonito profundizar en lo que la palabra como vía de encuentro provoca entre los seres humanos. Y es algo, sí, muy vital, sí. Margarita, si te parece, vamos a ir repasando palabra por palabra, bueno, diciendo una palabrita o dos o tres sobre cada una de estas palabras vitales. Vamos a comenzar por humanización, porque muchas veces escuchamos Mm. que nuestro mundo se ha deshumanizado. ¿Cómo nosotros, desde la esperanza cristiana, desde nuestro horizonte de sentido cristiano, podemos humanizar un poco este mundo, nuestros entornos?
Es verdad que a veces escuchamos e incluso tenemos la tentación de decir que el mundo se está deshumanizando. A mí esto me parece gravísimo y quizá por eso elegí este título precisamente para este capítulo. Yo creo que el mundo no está más deshumanizado que en generaciones anteriores. De hecho, ningún mundo pasado fue mejor, ¿no? Si creemos realmente que Dios va llevando su obra a cumplimiento. Lo que sí creo es que el mundo avanza lentamente en ese proceso de humanización, que en realidad es el proceso mismo de encarnación que sigue Jesús al entrar en la historia. Y por eso abordo este capítulo a partir de la figura de María, que es una figura que a mí me parece que imprime una marca de humanización en el mundo. Es a través de ella como llega a la historia la salvación, ¿no? A través de la mediación de esta mujer, que se hace cauce de la humanización entonces. Y me gusta ver en esta figura de María pues algunos rasgos que aportan humanización al mundo, como por ejemplo, y sin hacer spoiler, el estado de vigilancia, y esto me habla a mí de la vigilancia como una actitud propiamente creyente, que tiene mucho que ver con la atención, por lo tanto, como con el vivir atentas, como personas atentas, ¿no? Aquello que puede ocurrir, que demanda de nosotras una respuesta, un compromiso, un paso hacia adelante. Bueno, por ahí, en la figura de María voy explorando, María como mujer que humaniza el mundo, voy explorando este término que además me parece que de cara al jubileo, el jubileo del 2025, que es el jubileo de la esperanza, pero también de la encarnación, es un término que cobra un profundo sentido, ¿verdad? Eh, sí, me parece que nos falta mucho todavía por profundizar y creo que el jubileo nos va a dar la oportunidad en este sentido de lo que significa humanizar a partir de la experiencia de la encarnación de Jesús en la historia. Humanizar implica también salir de nuestras ilusiones narcisistas, de considerarnos independientes, para reconocernos cada vez más dependientes de los otros, hermanos y guardianes recíprocos. O sea, hay también aquí una relación entre humanizar y fraternidad. Sí, porque curiosamente creo que hemos desarrollado la ilusión de considerar que la plenitud de lo humano se encuentra en un sujeto plenamente autónomo, fuerte, capaz. Y cuando miramos de cerca el modo como Dios ha llevado a cabo o lleva a cabo su proyecto en el mundo, nos damos cuenta de que parece que su modelo de humanidad y de humanidad plena es muy distinto y no consiste tanto en este sujeto fuerte, capaz, autónomo, sino más bien tiene que ver con el niño de Belén, como en el crucificado del Calvario, con el hombre que pasa 30 años en esa oscuridad de Nazaret. Entonces, para mí esto significa una llamada fuerte a convertirnos desde la fragilidad y hacia la fragilidad, incluyendo entonces en este camino de humanización todo lo que en nosotros es más frágil, más pequeño, y también desde ahí siendo capaces de acoger también el protagonismo de lo frágil y de lo pequeño que muchas veces por no reconocerlo y aceptarlo en nosotros vamos también rechazando en los demás. Este me parece un camino de humanización bastante más seguro que aquel que parte de la fuerza, de la prepotencia. En el fondo es siempre pues esta opción por la encarnación desde dentro y desde abajo. Pues, abajo, evidentemente, es donde podemos hacer la experiencia de la verdadera hermandad, de sentirnos hermanas y hermanos, porque ya no nos situamos por arriba, porque sabemos que tenemos un padre, una madre comunes, ¿no? Que pertenecemos a una misma tierra de la que tenemos que cuidar. Y es entonces ese espacio en el que yo creo que la fraternidad se va haciendo posible de manera realista. Humanizar es también creer que el mal no va a tener la última palabra y dices tú en una frase, además
muy bien escrita, como al parecer escribes con tanta facilidad, pero con un toque también poético. Humanizar es colaborar con Dios para que la humanidad que parece imposible vaya abriéndose caminos de futuro en los yermos y las estepas. Mm. Esa parece una frase bien propia para el Adviento, ¿verdad? Claro, es lo que comentaba antes, ¿no? Tenemos la tentación de mirar hacia atrás con una cierta nostalgia, pensando que alguna vez existió un mundo mejor que este en el que vivimos, que por lo tanto, pues este mundo nuestro está un poco perdido. Y yo suelo decir que ese mundo que nos dice Juan que Dios ha amado tanto, no es un mundo que perteneció a un pasado remoto, sino que es este nuestro. Dios ama tanto este mundo que le sigue enviando a él, a su propio Hijo, así nuevamente encarnado, diría Ignacio de Loyola. Por eso también esa llamada a continuar en nosotros como cuerpo suyo esa obra de humanización iniciada con su propia encarnación. Es apasionante el camino. La siguiente palabra vital es ternura y nos habla de ternura y sentidos, ternura y Eucaristía y también del Papa Francisco como el Papa de la ternura. Bueno, esta palabra nació de una manera bastante curiosa y es que en un momento dado me propusieron de Vida Nueva escribir un pliego sobre la ternura porque al parecer el Papa le había propuesto al director de la revista, creo que fue, que publicaran algo sobre la ternura. Entonces me lanzaron el guante y me dijeron, ¿te animas a escribirlo? Y por eso este capítulo, bueno, después lo convertí en el capítulo del libro con autorización, por supuesto, de Vida Nueva, pero por eso contiene un guiño muy explícito al Papa Francisco, que ha sido llamado el Papa de la ternura, ¿no? Yo creo que como ningún otro pontífice, probablemente él nos ha hecho captar no solamente a través de su magisterio, sino también a través de su praxis, de sus gestos concretos, pues gestos o matices de la ternura que no teníamos muy presentes. Y bueno, pues como es un concepto tan amplio, a veces tan manido, es verdad que yo traté de explorar ahí algunos rincones menos de repente conocidos. Por eso el tema de los sentidos, el tema de la Eucaristía. Ya saben los que me leen que mi reflexión siempre parte como de dos polos que voy tratando de integrar, que son la palabra de Dios, la escritura leída y releída, a veces sacándole punta, mm, y la experiencia cotidiana, ¿no? La vida de la gente, lo que creo que este capítulo de la ternura también tiene mucho que ver con eso. Y sobre todo en esto de la ternura y los sentidos, esas caricias que nutren, palabras que restauran, olores o sabores que deleitan, ¿no? Como ir a encontrar a lo largo de la vida de Jesús gestos, momentos reveladores de ternura que pasan precisamente por los sentidos, por el ver, el oír, el escuchar, el saborear. Esto, nos diría Ignacio de Loyola, nos ha de llevar a reflectir, dice él, para sacar en mí mismo algún provecho, ¿verdad? Entonces, a partir de esta experiencia de los sentidos en Jesús, cómo también nuestra vida puede ir siendo cada vez más habitada por la ternura en nuestros propios gestos, es decir, en nuestra manera de mirar la realidad, de tocar las heridas de la humanidad, de saborear los sabores, valga la redundancia, del reino que ya están presentes en nuestra propia vida, de olfatear la presencia de Dios en lo pequeño y en lo concreto, un poco por ahí. Pero no quiero revelar demasiado. Muy bien. Hay que leer y saborear el libro. Bueno, claro, otra palabra que ya de alguna manera hemos hecho referencia a ella es fraternidad. Y ahí tú detectas cómo nuestro mundo está en crisis porque ha dejado de ser la casa de todo, que tanto le gusta también al Papa Francisco, para convertirse en una especie de residencia de lujo. Entonces tú ahí nos invitas a trazar un puente pascual, es decir, morir a los propios principios para lanzarnos hacia el otro, cuidar del otro, apostar también por el otro.
Bueno, esta palabra fraternidad también, si hay palabras manidas, esta es una de ellas, ¿verdad? Que la encontramos escrita yo que he vivido tantos años en Francia, en la divisa de la República, ¿verdad? Y en todos los muros, en todos los manifiestos. Pero ¿qué quiere decir en realidad ser hermanas y hermanos? Esto me llevaba a mí a la reflexión sobre la diversidad, un tema que me interesa mucho, ¿no? Que es el tema de la diversidad reconciliada. ¿Cómo podemos, cómo llegar a ser hermanas y hermanos si no acogemos realmente, y no solamente aquí, porque aquí es fácil, ¿verdad?, reflexionarlo, pero si no vamos integrando realmente en nuestra propia vida la diversidad como una oportunidad y como una oportunidad de crecer, de caminar juntas y juntos. Esto no es fácil porque el otro, que es diferente de mí por su propia naturaleza, se me representa como una amenaza que pone en crisis o en riesgo mis principios, mi manera de ver la vida, mis certezas, mis comodidades. El otro me saca de mi zona de confort, que es aquel lugar del que precisamente yo quisiera no salir. Entonces, me parece que la vía, en todo caso, o una vía de crecer en la fraternidad es ese reconocer al otro en su diversidad sin querer reducirle a la representación que de él yo me hago, reconocerle como una oportunidad, ¿no?, en su propia diversidad, una oportunidad por la riqueza que ofrece al mundo, por lo que a mí me ayuda a salir de mí, etcétera. Pero claro, cuando miramos esto de manera global, lo que descubrimos es que esos otros, y hay tantos, ¿verdad? Que no dejamos entrar en nuestra vida, ni en nuestras sociedades, ni en nuestros marcos culturales, porque molestan, porque a veces tenemos miedo de que vengan a quitarnos lo que tenemos, porque su presencia nos obliga a replantearnos nuestra manera de estar en el mundo, de consumir nuestros ritmos de vida, etcétera. Pues claro, esos otros al final terminan sobrando, ¿no? Los queremos borrar. Entonces, no podemos aspirar a una fraternidad verdaderamente universal, a querer ser hermanos y hermanas de todos, si, si no estamos dispuestos a dejarnos interrogar y a dejarnos mover de esas zonas de confort en las que estamos. Y yo parto del principio de que yo misma me encuentro en esa zona privilegiada de la humanidad donde unos pocos, muy pocos en comparación del conjunto, vivimos sí como en un resort de lujo, mientras que a estas horas, mientras estamos conversando plácidamente nosotros, pues sigue habiendo tanta gente cruzando el estrecho en una patera o subiéndose al tren a la bestia, ¿verdad? Que tú también retrataste y trajiste un día a tu programa. Tanta gente que sigue bajo las bombas en tantas guerras abiertas en el mundo, etcétera. Bueno, la fraternidad tiene el riesgo de quedarse en un bello proyecto mientras no estemos dispuestos cada día a dejarnos cuestionar y a dejarnos como sacar en lo pequeño y también en lo concreto y a la medida de nuestras posibilidades, de nuestras zonas de confort que tienen pues unos márgenes muy anchos. En este sentido también, en el libro y en otras reflexiones tuyas, se nota la importancia del ir tejiendo poco a poco, con escucha, con contraste, esa fraternidad, con discernimiento paciente, con una audacia suficiente para dejarnos cuestionar por nuestras propias ideas y acercarnos realmente a los otros. Utilizas una palabra discernimiento que también podría haber sido una palabra vital del libro. En todo caso, es una palabra que a mí me habita mucho por dentro porque no todo vale. Creo que también vivimos presos de un cierto relativismo, bueno, en el que parece que todo vale. Y la vida de Jesús precisamente nos muestra de manera constante que con el mal
no se hacen componendas, es decir, con aquello que hiere, que vulnera la dignidad de las personas, que genera marginación y exclusión, no se puede pactar. Y por eso creo que comprometernos con la fraternidad tiene mucho que ver con con el cultivo de la capacidad de discernir aquello que vale según los valores del Evangelio, según el proyecto de Jesús, de aquello que no vale, es decir, de aquello que se aleja o que se opone abiertamente a este proyecto, aunque culturalmente esté pues bien asentado y todo nos intente convencer de que no pasa nada. La vida, yo creo que del creyente del siglo XXI, en este deseo de construir la fraternidad, tiene que dejarse constantemente preguntar e interrogar con el Evangelio en la mano. No sea que se nos esté colando una cierta mundanidad, en el sentido joánico de la palabra mundo, que nos lleva al final a no distinguir, que eso quiere decir discernir, a no distinguir aquello que según los valores del Evangelio es válido de aquello que se aleja del proyecto de Jesús. Y discernir para elegir, es decir, para tomar posiciones suficientemente claras por nuestra propia manera de vivir, que de alguna manera actúen como posiciones proféticas, ¿no? De anunciar lo que nos acerca al reino de Dios y de denunciar aquello que nos aleja porque hiere, porque excluye y porque genera muerte. Por eso recupero esta palabra discernimiento al hilo de la fraternidad que conversamos, porque solamente con discernimiento creo que podemos ir creciendo en una fraternidad más auténtica. Esto, por supuesto, que nos va a sacar, como decíamos antes, de esas zonas de confort, porque elegir un camino va a ser dejar otros caminos en los que seguramente nos encontramos más cómodamente situados, pero en los que mucha gente queda fuera y no cabe. Vamos ahora, Margarita, tú lo sabes bien, con una pregunta sorpresa, pero en esta ocasión vamos a hablar de la palabra sosiego, que es una palabra que también la vimos con tranquilidad en el programa dedicado a la cadencia sosegada de la Encarnación, que aquello fue un programa precioso, pero no obstante yo creo que aquí en el libro hace diferentes aproximaciones y Sole Márquez, una lectora tuya de Sevilla, pues quería hacerte con mucha ilusión esta pregunta. Así que nos vamos para Sevilla. Vamos. Hola Margarita, sé que estás hablando con Fernando acerca de palabras vitales. En cuanto a estas palabras, me gustaría hacer referencia a la palabra sosiego, porque es verdad que en este mundo en el cual nos sentimos tan ricos de tantas cosas, a veces nos sentimos pobres en el tiempo, haciendo las cosas aceleradamente, sin disfrutar de ellas. Entonces, ¿realmente tiene sentido hacer tantas cosas corriendo para ocupar nuestro tiempo? ¿Cómo podemos salir de esta espiral? Gracias. Bueno, primero de todo saludar a Sole Márquez, a la que no tengo el gusto de conocer todavía en persona. Ojalá que alguna vez se dé y ya es un gusto que tú nos ayudes siempre, Fernando, a cruzar fronteras y a tejer puentes entre gentes que nos conocemos a veces a través de las palabras sin habernos visto nunca. Así que encantada, Sole, y gracias por tu pregunta, que, bueno, personalmente también es un desafío. La palabra sosiego tiene mucho que ver en este sentido en el que tú me planteas la pregunta con otra palabra que trabajo en el libro, que es la palabra sobriedad. Y digo que tiene que ver porque tú hablas de la acumulación de actividades que nos lleva a vivir el tiempo de una manera estresada, agobiada, como siempre tratando de estirarlo al máximo, como estrujándolo, a veces agobiándolo al propio tiempo, para que nos dé más, para que nos deje meter más encuentros, más trabajo, a veces hasta más oración, más actividades espirituales. Y pregunta si tiene sentido. Eh, bien, pues yo creo que esta manera de vivir el tiempo eh, mm, nos conduce a, de alguna manera, a deshabitarnos por dentro. ¿Por qué? Pues porque nos obligamos a vivir por encima de nuestras posibilidades reales. Y es que
necesitamos no solamente tiempo, sino calidad de tiempo para vivir, para experimentar, para dejar asentar interiormente lo vivido. Y a mí me parece muy preocupante, eh, bueno, y lo veo en personas que me son queridas y cercanas, esta, esta sequedad que se va produciendo por este agobio siempre incesante que en el fondo no tiene fin, no tiene fin, porque cuanto más quieres hacer, más te enroscas en una espiral de la que habla Sole, que cuesta mucho trabajo cortar. ¿Por qué? Pues porque al final nos empieza a reenviar a una imagen de nosotros mismos, una imagen de personas productivas, relacionadas, capaces de hacer cosas, eficaces. Y en el fondo la vivencia desordenada del tiempo, es decir, desordenada en el sentido casi original, ¿verdad? Del desorden original que nos lleva a querer ser aquello que no somos, a querer apropiarnos como algo conquistado y debido a aquello que era don, ¿verdad? Y el tiempo es un don. Bueno, pues esta vivencia desordenada del tiempo nos va separando de nuestra condición, que es una condición finita, limitada, también en la capacidad de hacer. Y nos va situando en esa imagen desajustada de nosotros mismos, como si fuésemos los salvadores del mundo. Creo que la pandemia nos ha dejado algún aprendizaje en este sentido. Hemos aprendido, hemos visto que al final, como dice el refrán, lamentablemente el cementerio está lleno de personas que se creían imprescindibles. Llegó un bichito ínfimo que no veíamos al ojo, ¿verdad? Y nos hizo parar todos nuestros ritmos, nos desmontó todas nuestras agendas, nos hizo anular todos nuestros viajes y encuentros. Y bueno, pues algunos murieron en aquella tarea y los que no morimos, yo creo que tuvimos la oportunidad de aprender que lo verdaderamente hondo, profundo, lo que tiene sentido en la vida, no pasa tanto por la acumulación, que en el fondo a lo mejor nos reenvía a lo que quisiéramos ser, que es otra vez esos seres súper capaces, súper autónomos, fuertes, que llegan a todo, sino pues por los encuentros gratuitos, por el disfrutar lo pequeño, el saborear, el degustar, y esto requiere sosiego, que es una palabra que a mí me gusta cada vez más y que no tiene que ver ni con la pereza, ni con la molicie, ni siquiera con el ir lentamente por la vida. Personas que son más lentas por naturaleza, otras que son más rápidas. Tiene que ver con una vivencia interior del tiempo, que lo respeta, que no le exige más de lo que da de sí y que por tanto nos lleva a respetarnos a nosotros mismos en nuestra relación con él. Por eso yo reivindico a menudo esta palabra también como antídoto a lo que yo suelo llamar estrés apostólico, que es una enfermedad muy peligrosa. Nos podemos estresar por el reino de Dios, lo cual es muy distinto, creo, de dar la vida. Una cosa es dar la vida y otra cosa es matarse, ¿verdad? Por hacer cosas que quizá vienen solamente a compensar nuestro deseo de eficacia. Y por ahí, Sole, te ofrezco alguna vía de respuesta. Gracias por la cuestión. Eso, muchas gracias, Sole, por tu presencia aquí en el programa. Además de toda esta reflexión, de esta respuesta a Sole, tú también en el libro te haces esta pregunta que me parece que es muy pertinente. ¿Hacia qué tipo de iglesia y de comunidades cristianas podemos avanzar si vivimos de una manera más sosegada? Bueno, es una pregunta, como tú bien dices, para la cual yo no tengo mucha respuesta. Pero sí me parece que, fíjate, también en nuestra iglesia, por lo menos en Europa, y en nuestras comunidades parroquiales, en nuestros grupos, lo que vamos viendo cada vez más es un fenómeno que tiene que ver con el envejecimiento, con el decrecimiento. Somos menos, a menudo somos más mayores, hay una... Y esto me parece que también
va implicando como ritmos más sosegados. El propio ritmo vital de las personas que conformamos la iglesia quizá va siendo un poco más lento. Y esto nuevamente podemos verlo como una amenaza y creo que a veces ahí nos quedamos también en la nostalgia del pasado, ay, cuando éramos tantos, había tantos grupos de jóvenes, o podemos verlo también como una oportunidad de ir a beber en las fuentes de lo esencial, ¿no? Eh, yo creo que el tipo de iglesia o de comunidades que puede surgir cuando contactamos más con este tiempo vivido con sosiego, probablemente y es algo que yo por ahora puedo degustar en pequeñas dosis a veces, pero sí que eh, personas y comunidades más atentas, menos centradas en, en los resultados y más capaces de descubrir y de celebrar los frutos, personas también más atentas a la palabra. La palabra no olvidemos que para que se haga fruto en nuestro interior, tiene que madurar y madurar requiere tiempo. Cuando vemos la naturaleza, los ritmos de la naturaleza, esto lo comprendemos mejor, ¿verdad? Para tener los buenos frutos de un árbol tienen que pasar las estaciones, tiene que salir el sol, tienen que recibir la lluvia, etcétera. Pues también yo creo que, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comunidades que se reúnen para orar en torno a la palabra, que no se conforman con escuchar el evangelio el domingo y a continuación una homilía y una explicación, sino que la van tratando de descifrar, de desentrañar. Esto requiere sosiego. Yo creo que cada vez más hay comunidades que se dedican a esto, ¿no? Todo lo que tiene que ver también con la conversación espiritual, que el sínodo yo creo que ha revitalizado como dinámica en la iglesia, es algo que tiene mucho por darnos a descubrir, ¿no? Esta conversación espiritual, y tú, Fernando, lo habrás también saboreado bien en el sínodo, ¿verdad? Necesita sosiego. No se puede escuchar la palabra de Dios, no se puede escuchar el eco que esa palabra provoca en los demás, no se puede llegar juntos a comprender o a percibir hacia dónde esa palabra nos lleva de manera apresurada. Hace falta el tiempo, ¿verdad? El tiempo de la interiorización, de la escucha, etcétera. Bueno, creo que el sosiego entonces es digamos, una especie de canal que nos va a permitir también en la iglesia crecer hacia adentro, crecer en calidad, crecer en procesos consistentes, en asunción de la fragilidad o del decrecimiento como oportunidad y posibilidad. En el fondo, pues eso, ir más hacia lo que verdaderamente estamos llamados a ser en la configuración con Cristo. Mm. Pues continuamos con otra palabra vital que es sobriedad, que de alguna manera ya has hablado de ella, porque estas palabras, como hemos ido diciendo, están muy entrelazadas, porque es verdad que de alguna manera todos estamos contaminados con ese virus de la excelencia, con esa lógica del más en lugar del menos, y esta sobriedad nos puede ayudar también como a nivelar nuestra propia existencia. ¿No es así, Margarita? Bueno, es otra palabra que me resulta querida y que creo que es bastante contracultural, la verdad, porque vivimos constantemente tentados de acumulación, lo decíamos ahora con el tiempo, acumulación de actividades, acumulación de relaciones, acumulación de ropa en el armario, acumulación de dinero en la cuenta bancaria, acumulación, y si no tenemos dinero, el agobio por tenerlo, que ya nos pone muy en guardia Jesús, ¿verdad? Con esa parábola del hombre que llenaba los graneros hasta que escuchó una voz que le dijo insensato, estás acumulando, te pasas la vida con este interés de acumular y hoy mismo se te va a demandar la vida, ¿no? ¿Y qué te va a quedar? Entonces, contra este virus, sí, de la acumulación, de la saturación,
que en realidad forma parte de, o que se instala muy fácilmente en nuestra condición. Y por eso Jesús cuenta esta historia, ¿no? Para poner en guardia a sus oyentes. Esta tentación que también encontramos constantemente en nosotros y que quizá esta cultura nuestra la provoca más que otros marcos anteriores, pues evidentemente la sobriedad yo creo que actúa como antídoto. Bien entendido que la sobriedad no como un acartonamiento ni como un vivir culpablemente la relación con las cosas, sino más bien como una determinación sana de disfrutar y de utilizar aquello que verdaderamente necesito. Y esto me vuelve a llevar otra vez a la palabra discernimiento, ¿no? Yo creo que si cada uno de los que estamos en torno a este programa Cruzando Fronteras mirásemos nuestra casa, nuestro armario, nuestra agenda y nos hiciéramos esta pregunta, ¿no? Yo de todo esto que tengo y que manejo, ¿qué es lo que de verdad necesito para vivir y para vivir con sentido? Es probable que descubriéramos que podríamos prescindir de gran parte. Y este prescindir, fíjate, Fernando, no es, creo que no tiene como fin, no tiene un fin ascético moral, sino moral sí, pero moral en el sentido de qué puedo yo prescindir para que otros vivan, ¿no? La sobriedad también está actuando no solo como antídoto de aquello que a mí me satura y me impide vivir plenamente, sino también como posibilitadora de la vida de otros. Es una ilusión pensar que todo el mundo puede vivir al mismo ritmo de consumo que nosotros, que todo el mundo puede consumir la misma agua, la misma electricidad, la misma calefacción. eh, Esto es una ilusión. Es decir, que en el fondo, y volvemos a la fraternidad, sí, sí, queremos ser todos hermanos y hermanas, pero yo quiero seguir yendo en mi coche, yo quiero seguir calentando mi casa y andar en manga corta en invierno, yo quiero... Mm, La sobriedad también ejerce entonces como esta conciencia despierta de que para vivir todos tenemos que vivir con menos y que este menos entonces es un modo de crecer en el más, pero no ya en un más individualista, yo solita, para mi bienestar personal, sino un más que incluye y que genera fraternidad, ¿no? Por eso la sobriedad tiene tanto que ver también con la fraternidad y con la vida de todos. Además, yo creo que de ejercer un rol profundamente pacificador en la vida de uno mismo, ¿no? Porque podemos vivir con mucho menos. eh, y muchas veces vamos, creo, saturándonos de encuentros, de relaciones, de cosas por el miedo a encontrarnos con nuestro propio yo, con nuestra propia verdad, con nuestra propia desnudez, ¿no? La sobriedad entonces también nos ayuda a vivir más en verdad. Y esto, bueno, puede ser difícil, pero yo creo que es apasionante. También puede ser difícil, aunque es apasionante, la siguiente palabra vital, que es conversión. Y empieza hablando de conversión utilizando la parábola de la higuera estéril. Sí, esa parábola da muchísimo juego. Esta palabra conversión, fíjate, nace bueno, yo os he dicho al principio, ¿no? Que estas palabras vitales van, como que yo las he ido escuchando en el contacto con mucha gente. Una vez me pidió un grupo de sacerdotes que les diera un retiro sobre la paciencia de Dios. Y yo elegí esta parábola de la higuera estéril. Y era un retiro de Cuaresma y me pareció que esta parábola nos habla verdaderamente de la dinámica de la conversión, que tiene mucho que ver con algo que a mí me está interesando mucho últimamente, que es la mirada, ¿no? Cómo, cómo miramos la realidad, la necesidad que tenemos de convertir nuestra mirada. Entonces, lo que yo observaba es que ante esta higuera hay pues dos miradas posibles y ante, que es decir, lo que sobra, lo que hay que talar, eliminar,
o lo que puede llegar a ser todavía. De estas dos miradas posibles van a ir surgiendo distintas decisiones y distintas acciones. La conversión es ese movimiento interno, me gusta a mí decir, que nos va conduciendo hacia la mejor versión de uno mismo. Es decir, es algo que nos hace que hace como confluir todas nuestras energías hacia la mejor versión de lo que somos. Para ello necesitamos mirar de tal modo que podamos distinguir sí, distinguir, diferenciar aquello que es posible seguir cultivando y cómo y con qué herramientas. No es lo mismo con un hacha que con una azada. Qué movimientos tenemos que realizar, con quiénes, o también cuáles son las zonas de nuestra propia vida o de las realidades que transitamos que están pidiendo cambios, transformaciones, incluso eliminaciones, ¿no? Y esto pues no es fácil, esto requiere discernimiento, esto requiere oración, esto requiere compromiso, esto requiere dejarse interrogar, y por eso me parece que significa un verdadero proceso de conversión, que nos da muchas sorpresas porque a veces donde solamente vemos espacios de esterilidad en apariencia, cuando vamos más adentro podemos descubrir y descubrimos espacios de posibilidad con los que hay una llamada a comprometernos. Y esto también da vértigo, como todo en realidad en la vida espiritual, ¿no? Que es una vida que cuando pues la tomamos en serio nos da vértigo porque engendra el riesgo de vivir al filo de lo humano, ¿no? Y esto es apasionante. Abundando un poco más en esta palabra, tú también dices, ya casi al final del capítulo, que la conversión supone pasar de la lógica del constructor a la lógica del cultivador. Mm. Sí, esto me gusta. Es muy distinto construir que cultivar. Cuando construimos algo, vemos el final del proceso y ya lo disfrutamos, ¿no? Un constructor que construye apartamentos, en un momento pues los termina de construir y los vende. En cambio, el cultivador, aquel que siembra un árbol o que planta una semilla, tiene que manejar unas variables muy distintas, tiene que manejar muchas más zonas de incertidumbre, porque su trabajo no va a depender solo de lo que él hace, ni de los materiales que emplea, como en el caso del constructor, sino de variables que le escapan totalmente, como el tiempo. Y además es que al final el resultado es muy diferente, porque lo que tiene entre sus manos es la propia vida, no es una cosa, no es un objeto, es un ser vivo, ¿no? Que es una planta. Y esta planta pues dará frutos, pero después se seguirá transformando y es un ciclo que no termina nunca, ¿no? Y a mí me parece que la conversión se parece más a entrar en esta lógica del que cultiva que del que construye. Sabemos que en la relación con Jesús nunca vamos a alcanzar un punto de llegada. Sabemos que muchas veces en la relación con Él vamos siendo cuestionadas de tal manera que tenemos que volver a empezar muchas veces y que pues allí donde pensábamos haber evolucionado, haber llegado, eh, nos vuelve a surgir la necesidad de comenzar una y otra vez. Y quería decir, esta es también la lógica, creo, del año litúrgico, que una vez tras otra nos trae estas llamadas a la conversión, Adviento, Cuaresma. Es que la liturgia es muy sabia y sabe que, bueno, pues andamos embarcados más bien en esas tareas de cultivar la vida, de respetarla, de también aproximarnos a ella con la delicadeza de quien sabe que la vida es frágil, eh, también asumiendo esa dosis, como decía, de incertidumbre. eh, a veces nos caen tormentas, a veces atravesamos sequedales y bueno, y nada es finalmente muy dramático, ¿no? Porque la vida
siempre puede más. Entonces, me gusta a mí pensar la conversión en esa clave, que además es bastante más vital que el producto conseguido, terminado y vendido. Vamos a hablar ahora de la iglesia peregrina, de que es hora de caminar juntos. Ya he hecho referencia un par de veces a la sinodalidad, pero ¿qué es lo que quieres expresar con esta palabra vital? Bueno, llevamos años oyendo hablar de la palabra sinodalidad. Yo recuerdo la primera vez que la escuché, ahora como, no sé, 6 o 7 años o 10 años, no sé, que justamente me pidieron que hiciera una reflexión sobre la palabra y tuve que preguntar 2 veces lo que era, ¿no? Porque yo creo que mucha gente de la que estamos aquí hoy en este programa recordaremos un poco la sorpresa que nos causó, que hasta se nos trababa la lengua, ¿verdad? Al principio, sinodalidad. Bueno, y ha pasado mucha agua debajo del puente. La hemos normalizado de alguna manera, nos hemos acostumbrado a que sinodalidad significa caminar juntas y juntos, y me daría mucha pena que pasara con ella como pasa con algunas realidades muy valiosas, que la agotamos antes de haberla vivido. Entonces, cuando en algunos foros me pidieron que reflexionara sobre la sinodalidad, pues yo traté de acercarme a ella desde una perspectiva bíblica que integra como 3 preguntas, ¿no? Una es qué caminos bíblicos pueden inspirarnos hoy en ese deseo de caminar juntas y juntos en la misión. ¿Qué caminos bíblicos nos pueden inspirar? Y ahí pues yo recupero una serie de caminos que a mí me parecen particularmente reveladores, caminos del Antiguo Testamento. Porque también me gusta a mí ver la sinodalidad en esa perspectiva de quien se siente parte de una historia, de un camino, de una larga marcha de la humanidad, que es la historia de la salvación, ¿no? A veces nos parece que estamos descubriendo la pólvora y cuando nos miramos en nuestra verdadera medida, que luego hablaremos de la palabra humildad seguramente, pues nos damos cuenta de que no somos más que un eslabón de esta cadena, ¿no? Que es esta larga marcha. Bueno, pues en esta larga marcha de la que formamos parte, ¿qué caminos bíblicos o qué caminos han precedido, han recorrido nuestros predecesores? Esas mujeres, esos hombres bíblicos. Y ahí me encuentro, pues, por ejemplo, el camino de la fe oscura de Abraham, el camino de la ruptura nombrada, que es el que recorren de alguna manera Adán y también Caín, bueno, el camino de la diversidad reconciliada que mencionaba anteriormente, que nos propone Isaías, una serie de caminos. ¿Qué caminos bíblicos nos pueden inspirar? Es una primera pregunta. Hay una segunda pregunta que también a mí me parece muy vital y que nos moviliza, y es ¿hacia dónde caminar? Bien, sinodalidad significa caminar juntas y juntos en la misión, pero ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde, no? Entonces, yo detecto en la vida de Jesús una serie de lugares que actúan como imanes o como focos de atracción hacia los que inevitablemente creo yo que la Iglesia del siglo XXI tiene que dejarse conducir o atraer. Pues uno de ellos es Belén, otro es Nazaret, Galilea, Jerusalén, Emaús. ¿Y por qué? Bueno, pues ahí, si los lectores tienen ganas de hacerse esa pregunta conmigo, pienso que pueden encontrar alguna luz, ¿no? Pero esa vida, ese camino juntos y juntas en la misión hacia esos lugares, tal y como se proyectan en nuestra propia vida. Y la tercera pregunta sería, bueno, bien, ya sabemos qué caminos bíblicos nos inspiran, hacia dónde nos sentimos llamadas y llamados a caminar, pero ¿cómo caminar? Porque, y vuelvo de nuevo a la palabra discernimiento, en este proceso de la sinodalidad todo no vale, todo no vale. Es necesario desarrollar algunas actitudes o algunos modos particulares que nos permitan avanzar con seguridad en este camino. Y bueno, para mí la primera de esas actitudes, de esos comos, eh, que, que encuentro siempre también en la persona de Jesús, sería el cuidado, ¿verdad? Necesitamos caminar juntas y juntos con cuidado. O sea, que vayamos como elefante por cacharrería.
Entonces, bueno, pues eso, el cuidado, la actitud celebrativa ante la vida, el consentir y el acoger, en fin, tampoco voy a revelar aquí todo el contenido, pero claro, yo simplemente evoco algunas actitudes, algunos caminos. Mi intención con esta palabra, como con todas las demás, en el fondo consiste en dejar que cuando el lector se acerca aquí y lee estas palabras pueda contactar con las suyas. Es decir, en este caso, que quien se acerca a estos caminos bíblicos pueda encontrar en su propia experiencia, en su propia lectura de la palabra, otros caminos bíblicos que pueden inspirar o que al leer, que yo propongo el cuidado como una actitud para este proceso sinodal, pues pueda decir, pues yo diría, para mí sería importante el diálogo, para mí sería importante ese, entrar en comunicación o en ese ir y venir con el lector para provocar que estas palabras vitales puedan despertar las suyas. Ese es también un poco el objetivo de este libro, ¿no? Lo que yo quisiera facilitar o provocar. Que el lector no se quede en mis palabras, sino que vaya a escuchar las suyas. Esto es lo que me parece realmente interesante. Margarita, nos quedan dos palabras, pero si hemos visto que algunas están muy entrecruzadas, estas dos están especialmente entrecruzadas, que son humildad y visibilidad. Bueno, en realidad todas están cruzadas, porque la humildad también tiene mucho que ver, como creo que he tratado de apuntar antes, con la sobriedad, tiene mucho que ver con el sosiego, es decir, que en el fondo son dimensiones de la existencia humana, ¿no? O matices o rostros. Eh, si quieres empezamos por la visibilidad, ¿no? Eh, la visibilidad. Eh, claro, vivimos en una iglesia eh, aquí en Europa que, que pierde tantos, ¿no? Que sin parar pierde tantos, pierde fieles, pierde registros sacramentales, es decir, que pierde visibilidad. Cada vez se le ve menos en los ámbitos públicos, los templos están cada vez más vacíos. Y esto puede generar una crisis terrible, ¿no? Es decir, como si pensáramos, bueno, es que lo bueno era lo de antes, cuando éramos muchos, cuando hacíamos muchas cosas, cuando teníamos una voz muy potente, muy fuerte en la sociedad. Esto nos lleva a la cuestión de la visibilidad. ¿Cuál es entonces cuál es entonces la posibilidad de una realidad creyente que se ve o que se percibe menos, ¿no? ¿Es que tiene menos valor? Es que está llamada a combatir esa suerte de no visibilidad mediante un resurgimiento, una reivindicación nueva de identidades fuertes, de signos externos. Bueno, esa es una pregunta, ¿no? Y vinculada con esa pregunta, entonces nos encontramos con, esto nos reenvía quizá a quiénes somos o a quiénes estamos llamados a ser, ¿no? Y todo esto desde la persona de Jesús. Es decir, que al final y al principio es la persona de Jesús la que funciona como criterio o como medida de la vida creyente, como criterio y como medida de lo que han de ser nuestras estructuras, nuestros proyectos, nuestras formas de presencia. Entonces, esta cuestión de la visibilidad a mí me lleva a plantearme la visibilidad de Dios en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la forma como Dios se hace presente en el mundo? Y sorprende bastante encontrar que en la propia vida de Jesús, pues está la presencia de Dios en él y la presencia del reino que va tomando carne en él, no se revela a través de lo espectacular, a través de lo que es tumbativo e irrefutable, sino que es una revelación progresiva eh, que respeta la libertad de aquel que la recibe, que se conforma muchas veces con lo invisible o lo poco visible al ojo que no está iluminado por la fe, de tal manera que para reconocer esa presencia
pues hace falta verdaderamente camino y camino de discipulado, ¿no? Muchas veces son las personas sencillas las que van a reconocer en la persona de Jesús el misterio que lleva dentro, mientras que los sabios y entendidos se espantan o se escandalizan. La visibilidad. Y esto entonces nos lleva a la humildad, ¿no? ¿Quién es este Señor a cuya medida estamos llamadas y llamados a crecer, ¿no? Estamos llamados a alcanzar la plenitud de la medida de Cristo. Bueno, ¿y esa plenitud en qué consiste? Pues esa plenitud no la encontramos paradójicamente en el Hijo que es bajado espectacularmente de la cruz por una legión de ángeles, sino que la encontramos en ese hijo que es capaz de ir hasta el fondo de su coherencia y hasta el final de su don, entregando la vida, muriendo como un perdedor y esperando que la vida le sea dada, ¿no?, gratuitamente en la resurrección. En el fondo, este icono del crucificado es como el otro rostro de ese niño de Belén que en la humildad de los pañales, de los que hablo en algunos lugares en el libro, que son para mí un símbolo muy significativo de la vida de Cristo y de la nuestra, en la humildad de los pañales, en la sujeción de los clavos, en la humildad del pesebre, en la sujeción del paso del tiempo en Nazaret, en todo aquello que en el fondo hace de su humanidad una humanidad exactamente igual a la nuestra, pues se va revelando quién es Él, pero también quiénes estamos llamados a ser nosotros, ¿no?, configurados con Él. Entonces, el Cristo glorioso es un Cristo humilde, ¿no? Es el Cristo glorioso, es el Nazareno, es el crucificado, es aquel que, que, que vive hasta el fondo, eh, pues el don de su propia vida, hasta el fondo, hasta el punto, hasta el fin de dejársela arrebatar y de dejársela después devolver, ¿no?, en ese movimiento también humilde de la resurrección, ¿eh? Y en ese movimiento, digo humilde y también invisible, porque no olvidemos que los testigos de la resurrección van a necesitar aprender a ver con los ojos de la fe, y de ahí la diversidad de relatos y el hecho de que algunos ven y otros no, ¿verdad? Y que al final hasta algunos dudan. Está Jesús ascendiendo en el Monte de los Olivos, dice, algunos todavía dudaban, ¿verdad? Es que pues la visibilidad propia de la vida cristiana requiere siempre esa capacidad de percibir desde dentro, ¿no?, iluminados los ojos por el Espíritu del Señor. Margarita, el final de cada capítulo tiene unas preguntas las llamas tú pistas para seguir resonando. Tú de alguna manera estás convencida de que la capacidad vital se multiplica de alguna manera al compartirla, ¿no es así? Estoy convencidísima. Y creo que, bueno, este libro yo lo he concebido como casi como un embarazo, porque son 9 capítulos, como 9 meses, ¿verdad? Con el convencimiento de que la vida emerge progresivamente y también según la vamos compartiendo y comunicando con otras personas. Y también lo he concebido como un año, como un curso escolar, porque son 9 capítulos, como 9 meses, tiene casi un curso, ¿no? Y como me sucede muchas veces que la gente me dice, ay, pues después de haber leído esto, danos unas pistas, danos para que podamos hacer una reflexión en grupo. Pues esta vez he pensado, bueno, pues ya voy a añadir aquí las pistas para facilitar a la gente la reflexión. Y es bastante interesante descubrir que ya hay muchos grupos que han elegido este libro como lectura para acompañarles durante todo un curso en reuniones mensuales. Y es también gracioso, el otro día alguien me decía, mira, nosotros lo que hacemos es que en cada reunión dejamos a uno que elija la palabra sobre la que vamos a trabajar la reunión siguiente. Como son capítulos que completamente independientes, es decir, no hay un hilo conductor, no hay que leerlo, este libro no hay que leerlo de principio a fin,
pues me pareció interesante, ¿no? Cada uno puede ir, leer el índice y decir, ay, pues hoy me gustaría, pues no sé, me toca la sobriedad o la conversión, pues vamos ahí. Y sí, creo que estas pistas, bueno, en todo caso, espero, no sé si lo creo, pero espero que puedan ayudar a que la palabra siga haciendo eco cuando se comparte, cuando se discute, cuando nos dejamos interrogar juntos por ella. Pues Margarita, muchísimas gracias por estas palabras vitales, por ese ejercicio tuyo generoso de hacer que otros se acerquen a la palabra, que nos hagamos eco, pero sobre todo sumergirnos en esa palabra y que sea parte de nuestras vidas. Pues muchísimas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Fernando, y a todos los amigos de Cruzando Fronteras. Y bueno, si alguien tiene después alguna resonancia particular, Fernando, ya me la harás llegar porque la verdad que creo que también tu programa es un espacio de mucha palabra vital. Así que muchas gracias y a continuar generando vida. Muchas gracias. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita y que hagas también tus comentarios en las redes sociales. Muchas gracias.